Si hay alguien que no autorice su grabación, por supuesto que puede levantar la mano y paramos, ¿no? No hay ningún problema. Este, También les voy a pedir de la manera más atenta que cualquier participación que lleguen a tener, levanten su mano. En la sección de participantes hay la opción de levantar la mano y al final de la plática vamos a atender algunas preguntas y respuestas. De igual manera en el chat vamos en este caso a utilizarlo para resolver algunas preguntas. Y bueno, en este caso la maestra Graciela es probable que también esté contestándoles preguntas o algunas dudas ya al chat. Bueno, vamos a empezar ahorita. Vamos a compartir rápidamente una presentación que tengo para ver los temas que se comentaron en el aula. De igual forma, otra manera también de, de comunicarnos es a través de las reacciones del, del Zoom. Entonces, voy a apagar mi cámara porque muchas veces la cámara me interviene con el sonido. Entonces, vamos a apagar tantito. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí, la pantalla sí se ve, pero la presentación ya. Ya está la presentación, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio, chicos, con la sesión de hoy. Bueno, nosotros estamos en el módulo del sistema endocrino. Entonces, en el módulo del sistema endocrino, muchachos, nosotros tenemos que estudiar varios conceptos generales antes de dar inicio. Entonces, nosotros tenemos que primero saber y estar situados en qué ciencia estamos o en qué disciplina vamos a movernos. En este caso, nosotros lo que vamos a estudiar durante todo este semestre son grandes conceptos importantes de endocrinología. Entonces, nosotros vamos a estudiar en forma general a la endocrinología. A lo mejor ustedes han escuchado que es que mi tía fue a consulta con el endocrinólogo porque le detectaron un problema de tiroides. Entonces, nosotros muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es un endocrinólogo, no? ¿Qué estudia un endocrinólogo? Bueno, pues el endocrinólogo precisamente estudia este sistema, el sistema endocrino. Entonces, la endocrinología en términos generales es la ciencia rama de la medicina y de la biología, por supuesto. Acuérdense que la medicina es una rama de la biología que va a estudiar el sistema endocrino. Y entonces, esto es lo que estudia el endocrinólogo, pero entonces, ¿qué es el sistema endocrino en términos generales? Bueno, pues el sistema endocrino se considera un sistema porque está conformado por un conjunto de elementos que están interactuando entre sí y con otro tipo de sistemas dentro del cuerpo y que llevan a cabo una función o varias funciones en general, ¿no? Bueno, el sistema endocrino cumple con esta función de sistema porque está conformado por un conjunto de elementos. En este caso, pues está conformado por un conjunto de órganos o tejidos de secreción interna. A partir de este momento, a estos órganos de secreción interna les vamos a llamar glándulas endocrinas, ¿sale? Las cuales van a producir hormonas para mantener algo llamado homeostasis. La homeostasis no es más que esa estabilidad dinámica constante que nosotros tenemos en nuestro organismo. Es decir, todas las funciones que nosotros tenemos en nuestro organismo, tensión arterial, frecuencia cardíaca, el control del azúcar, etcétera, van a mantenerse en una especie de equilibrio, vamos a llamarlo de esta forma, y este equilibrio entre todas estas funciones se le va a conocer como homeostasis. Entonces, si nosotros imaginamos, eh, nos imaginamos a un cochecito, ¿no? Y nos imaginamos a un mecánico automotriz, pues en este caso, el mecánico automotriz, para que pueda en un momento dado eh, resolver algún problema de un automóvil, pues lo que tiene primero que conocer es el automóvil en sí, o sea, tiene que conocer su sistema, su motor, los frenos. Entonces, algo muy similar pasa con el endocrinólogo. Entonces, el endocrinólogo es el que es el experto en medicina que sabe todo lo relacionado al sistema endocrino, pero para que pueda en un momento dado detectar alguna anomalía dentro del propio sistema, necesita
forzosamente saber cómo funciona el sistema endocrino, cómo está conformado el sistema endocrino y cómo funciona el sistema endocrino. Entonces, el endocrinólogo o la endocrinología, además de que estudia el sistema endocrino, pues estudia todas las anormalidades que pueden suscitarse dentro del propio sistema. Entonces, parte de esas anomalías se le conocen como enfermedades, ¿no? Entonces, cualquier alteración de este sistema endocrino nos va a ocasionar alguna enfermedad. Y bueno, podríamos mencionar varios ejemplos, ¿no? La más frecuente de todas, ¿no? La diabetes, ¿no? Podríamos mencionar enfermedades tiroideas, enfermedades de las glándulas suprarrenales, entre otras, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir poco a poco viendo cómo está conformado nuestro sistema endocrino para que nos vayamos adentrando en esto. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos saber que el sistema endocrino regula o lleva a cabo esta función de mantener la homeostasis? Ah, pues precisamente la forma en como yo puedo o como podemos como médicos saber que estamos en homeostasis es a través de algunas constantes vitales, de algunas constantes biológicas que nos van a indicar si hay algo normal o hay algo anormal. Entonces, volviendo otra vez a la analogía del cochecito, el coche pues tiene unas agujas, tiene unos indicadores que te indican control de temperatura, aceite, el motor, o sea, hay varios medidores, gasolina inclusive, hay varios medidores que te indican si hay algo normal o hay algo anormal. Bueno, me queda claro que nosotros como seres humanos no tenemos esas agujitas o esos indicadores, pero nosotros sí podemos medir estas constantes vitales y lo podemos hacer a través de la toma de signos vitales o a través de estudios de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar la presión, ¿no? La tensión arterial, el pulso, podemos tomar a través de una muestra de sangre, es una toma de glucosa, ¿no? La que le llaman el azúcar, ¿no? Por la gente coloquial le dice el azúcar, ¿no? Bueno, todas esas son constantes vitales. Y esas constantes vitales, jóvenes, nos van a indicar si hay homeostasis o no hay homeostasis entre el propio sistema orgánico, entre el propio organismo. Entonces, eh, el sistema endocrino resulta que va a controlar una buena parte de estas funciones generales de nuestro organismo. Claro, el propio sistema va a llevar a cabo sus funciones, pero no hay que olvidarnos que tenemos otro tipo de sistemas orgánicos que también cumplen con estas mismas funciones. El sistema endocrino y otros sistemas están interactuando entre sí, de ahí que se llame sistema. Es un sistema por definición, es aquel conjunto de órganos o de elementos que están interactuando entre sí, entre sus propios elementos, pero aparte están interactuando con otros sistemas dentro del propio organismo. Entonces, el sistema endocrino en términos generales va a regular la homeostasis. ¿Por qué? Porque va a llevar a cabo varias funciones en forma general. Por ejemplo, podríamos mencionar que el sistema endocrino regula el metabolismo intermedio. Esto es un tema que vamos a ver ya en la unidad 2, que lo vamos a explorar un poquito más. También regula funciones vitales como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, la volemia, que es en general el volumen circulatorio. También regula procesos de crecimiento y desarrollo, regula funciones reproductivas, ¿no? Para mantener la especie. En este caso, el sistema endocrino se mete mucho con la maduración sexual, con la maduración de caracteres sexuales secundarios, y tiene mucho que ver con esto del crecimiento y del desarrollo, tanto de los tejidos en general como los órganos reproductores. También regula funciones que tienen mucho que ver con el sueño y la vigilia, es decir, el ciclo circadiano. Y bueno, también el propio sistema endocrino va a regularse a sí mismo. Entonces también el sistema endocrino va a producir sustancias químicas que van a controlar al propio sistema y a otros sistemas en general. Entonces vean que el sistema endocrino es un sistema muy, muy importante, jóvenes. Podríamos decir que el sistema endocrino, que sin el sistema endocrino, pues simplemente no vivimos. ¿Por qué? Porque incluso hay hormonas, jóvenes, hay hormonas que son vitales, que son necesarias para la vida. Yo podría, por ejemplo, mencionar el cortisol. El cortisol ahorita vamos a ver que es una hormona esteroidea, pero el cortisol cumple con muchísimas funciones que regulan muchas funciones de tipo vitales, como dice en el punto 2. O sea, regula frecuencia cardíaca, volumen circulatorio, tensión arterial. Entonces, imagínense
a una persona sin cortisol, pues simplemente no vive. Otra hormona que también es vital, pues simplemente la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina regula el azúcar. Si tú no tienes insulina, pues tus niveles de glucosa se van al cielo y eso te puede generar un problema que puede comprometer la vida. Entonces, el sistema endocrino, eh, para mantener precisamente esta homeostasis, pues necesita en cierta forma llevar a cabo sus funciones. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer a través de la producción de las hormonas. Entonces, el sistema endocrino aquí en este esquema que les estamos poniendo, el sistema endocrino funciona muy parecido al sistema de comunicación, donde hay un emisor, un mensaje y un receptor. En este caso, el emisor sería la glándula endocrina, el papel del emisor lo haría la glándula endocrina, el mensaje lo haría la hormona y el receptor lo haría el órgano blanco. Pero también de otra manera en cómo podríamos esquematizar en forma general al sistema endocrino es a través de este esquema que estamos viendo. Entonces estamos viendo un esquema con un arquero, un arco, una flecha y un tiro al blanco, ¿no? Una diana. Entonces, en este caso, el arco o el arquero en este caso sería, eh, el papel del arquero sería el de la glándula endocrina. El papel de la flecha sería el de la hormona. Entonces, este va a ser nuestro mensajero que nosotros vamos a enviar hacia nuestra diana, en este caso hacia nuestro órgano blanco. En el órgano blanco, la hormona va a llegar a un sitio específico llamado receptor hormonal. Y una vez que llegue la hormona al órgano blanco y a su receptor, se va a llevar a cabo un mecanismo de acción hormonal. Este mecanismo de acción hormonal va a generarnos esta respuesta deseada, esta respuesta para llevar a cabo la función, ¿no? Y una vez que se lleva a cabo la respuesta, la propia glándula endocrina, a través de la respuesta, va a recibir un mensaje de retroalimentación que puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, ya vamos a ver más adelante a qué se refiere a qué nos referimos con una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. Retroalimentación negativa, que casi siempre se lleva a cabo en el sistema endocrino, se refiere a que ya una vez que ocurre la respuesta, la glándula endocrina ya deja de producir o produce en menor cantidad a la hormona. ¿Para qué? Para no estar sobreproduciendo y estar alterando en este caso el propio sistema endocrino. También cabe señalar, y esto es parte de lo que también vamos a ver el día de hoy, las hormonas viajan a sus órganos blancos de dos formas. Pueden tener formas de comunicación o formas de viajar a distancia y en forma local. A esto es a lo que nosotros le vamos a conocer como tipos de comunicación celular. Resulta también, jóvenes, que el propio sistema endocrino puede, es decir, si regresamos a este esquema donde tenemos a la glándula, la hormona, el órgano blanco, el receptor y la respuesta, una de las respuestas posibles, además de las que ya vimos aquí en esta diapositiva, puede ser, por ejemplo, la producción de otra hormona. Entonces, también el propio sistema endocrino, dentro de sus funciones, es regular otras glándulas endocrinas para formar lo que nosotros conocemos como ejes. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos aquí a un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, las hormonas que se producen aquí hipotalámicas viajan a la hipófisis para que la hipófisis produzca otras hormonas hipofisiarias, y estas hormonas hipofisiarias igualmente van a viajar al torrente sanguíneo para llegar, por ejemplo, a la tiroides y para que la tiroides produzca hormonas tiroides. Entonces se van a formar varios ejes hormonales. Entonces, también el sistema endocrino va a estar interactuando entre las propias glándulas endocrinas a través de la formación de ejes. Entonces, ya nosotros vamos a ver en su debido momento que se forma un eje hipotálamo hipófisis tiroides, un eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, un eje enteropancreático, entre otros. Eso ya poco a poco lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, ¿no? Entonces, esto es lo que, si ustedes se preguntaban, ¿qué es lo que hace un endocrinólogo? Se estudia el sistema endocrino, pero además de saberse, de ser experto en la morfología y en la función del propio sistema, pues estudia cualquier anormalidad que ocurra en este sistema, en este propio sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un endocrinólogo, ¿no? Por ejemplo, un endocrinólogo, si se altera, por ejemplo, el eje hipotálamo hipófisis tiroides y este eje hace que la tiroides produzca mucha hormona,
Entonces, esto nos va a llevar a una sobreproducción de hormonas tiroideas y nos puede llevar a hipertiroidismo. Entonces, un hipertiroidismo, un exceso de hormonas tiroideas, pues no sería algo conveniente para un paciente, ¿no? Bueno, entonces, el sistema endocrino está conformado por un conjunto, decíamos, de órganos endocrinos a los que nosotros a partir de este momento les vamos a llamar glándulas endocrinas, nuestros órganos de secreción interna. Y bueno, tenemos varios ejemplos, tenemos desde en orden cefalocaudal, pues tenemos al hipotálamo, a la epífisis o glándula pineal, que tiene mucho que ver con el ciclo circadiano, a la glándula hipófisis, que la veíamos en la diapositiva anterior. Bueno, ya veíamos también a la tiroides, a las glándulas paratiroides que se encuentran atrásito de la tiroides, a las glándulas suprarrenales, ¿sale? A las gónadas, en este caso a los ovarios o a los testículos. Por aquí también mencionan al páncreas, aunque bueno, aquí podríamos ponerle un asterisco porque el páncreas como tal es una glándula endocrina, pero también es una glándula de secreción exócrina, de secreción externa. Ya vamos a ver en este caso a qué se refiere eso. Bueno, y entonces, ¿cómo podríamos definir a una glándula endocrina? Pues una glándula endocrina es un órgano, puede estar constituido por un órgano y este a su vez por tejido, ¿no? Entonces, acuérdense que los órganos o tejidos están conformados por conjuntos de células. Entonces, una glándula endocrina, por definición, es un órgano, es decir, está conformado por un conjunto de células especializadas de origen epitelial. ¿Y en qué van a estar especializadas? Pues en la síntesis y en la secreción de hormonas. Así de simple, así de sencillo, así de simple vamos a manejar este concepto. Entonces, la glándula endocrina está conformado por un conjunto de células epiteliales especializadas en la síntesis y en la secreción de hormonas. ¿Sale? Nosotros en la glándula endocrina vamos a estudiar algunas características importantes que nosotros vamos a mencionar aquí en el módulo. Estas características son todas aquellas que deben de estar presentes en toda glándula endocrina. Bueno, ¿cuáles son las más importantes, así en forma muy general? Pues la primera de ellas, bueno, de entrada, acuérdense que una glándula endocrina produce hormonas, ¿sale? Aquí en el punto 6 dice, producen hormonas. Yo me voy a ir primero con estos últimos puntos. Una glándula endocrina produce hormonas. Y estas hormonas van a liberar su secreción, estas glándulas endocrinas van a liberar su secreción al torrente sanguíneo, al torrente circulatorio, que puede ser a la sangre, puede ser a la linfa y también en ocasiones puede ser al espacio intersticial, a lo que nosotros conocemos como intersticio. Pues precisamente como las glándulas endocrinas van a liberar sus hormonas al torrente circulatorio, deben de cumplir con el primer requisito. El primero de ellos es que están ricamente vascularizadas. Esto es algo súper importante, muchachos. Entonces, las glándulas endocrinas están ricamente vascularizadas. Entonces, ¿por qué? Pues porque precisamente las hormonas van a ser liberadas al torrente sanguíneo, al torrente circulatorio. También las glándulas endocrinas deben de estar ricamente inervadas. ¿Por qué? Pues porque aparte van a recibir un control directamente del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso y el sistema endocrino están interactuando entre sí. El sistema nervioso es un sistema regulador por excelencia. Entonces, el sistema endocrino no se escapa, las glándulas endocrinas no se van a escapar de este control nervioso. Fíjense, muchachos, que resulta curioso que tanto la vascularización como la inervación tan rica que tienen las glándulas, desde el punto de vista anatómico, le van a aportar un medio de fijación, van a favorecer que las glándulas endocrinas también se mantengan fijas. Pero bueno, esto es algo adicional a lo que estamos mencionando. Como las glándulas endocrinas van a liberar en este caso sus hormonas al torrente sanguíneo, pues van a ser glándulas que no van a estar en contacto con el medio externo, es decir, van a ser glándulas cerradas. Y la forma en cómo van a estar cerradas es precisamente porque no van a poseer conductos. Esto también es algo muy importante. Entonces, también una glándula endocrina no va a presentar conductos. Decíamos, bueno, que las hormonas son producidas por estas glándulas, pero van a ser producidas en respuesta a un estímulo. Esto también es parte de las características que vamos a ver más adelante de las hormonas. Poseen un tipo de retroalimentación que, decíamos, mayormente es de tipo negativo. Una vez que la respuesta se lleva a cabo,
la propia respuesta le envía una señal a la glándula endocrina para reducir la producción de hormonas y para que se mantenga ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio dinámico constante. Entonces, en términos muy generales, muchachos, la glándula endocrina, vamos a ver que tiene otras características, esto también hay que mencionarlo, o sea, no significa que no puedan poseer otras características, algunas pueden ser capsuladas, algunas otras no, pero en términos generales vamos a quedarnos con estas tres principales características. Entonces, están ricamente vascularizadas, están ricamente inervadas y no poseen conductos, ¿sale? ¿Por qué? Porque son cerradas. Entonces, eh, en este caso, estas son las principales propiedades de la glándula endocrina. Y nosotros nos estamos centrando en la glándula endocrina porque precisamente nosotros estudiamos al sistema endocrino, es decir, a las glándulas endocrinas. Pero podríamos, por ejemplo, también con esto ya deducir qué características o por definición, qué sería una glándula exócrina y qué características tendría. Pues muy sencillo, muchachos. Si nosotros tenemos estas características principales de lo que es una glándula exócrina tendría, no tendría estas características. Entonces, una glándula exócrina, por ejemplo, pues igual es un conjunto de células especializadas, pero no en la síntesis y secreción de hormonas. Es decir, las glándulas exócrinas pueden producir otra cosa menos hormonas. Pueden producir agua, pueden producir moco, pueden producir enzimas. Por ejemplo, allá en el sistema digestivo van a ver muchas glándulas de este tipo. Y bueno, ¿cuáles serían características ahora de una glándula exócrina? Pues a lo mejor, si están vascularizadas, no están tan vascularizadas como la glándula endocrina, pues también pueden estar inervadas, pero no tan inervadas como la glándula endocrina, y si van a poseer, a diferencia, conductos, es decir, si van a estar abiertas, si van a estar en contacto con el medio externo. Podríamos mencionar ejemplos, pues las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las glándulas salivales, por ejemplo, que poseen un conducto de secreción donde van a estar en contacto ya sea con la piel o con algunas cavidades del organismo, ¿no? Por ejemplo, las glándulas salivales vierten su saliva hacia la boca, hacia la cavidad oral, y la cavidad oral, pues, a su vez puede estar comunicada con el medio externo. Entonces, vean que podemos con esto también deducir sin conocer ni saber lo que es una glándula exócrina. Pero bueno, en este módulo nos vamos a centrar principalmente en la glándula endocrina. Ahora nosotros vamos a ver definición, algunas características importantes y también la clasificación de lo que es una hormona. Entonces, una hormona, muchachos, es toda aquella sustancia química producida y liberada por una glándula endocrina capaz de generar un estímulo. Así de simple, así como vimos en glándula, así vamos a definirlo en forma muy sencillita lo que es hormona. Entonces, una sustancia química producida y liberada por una glándula endocrina, por supuesto, con capacidad de generar un estímulo o una respuesta, vamos a llamarlo de esta forma, ¿no? Entonces, la palabra hormona, desde el punto de vista etimológico, muchachos, significa excitar o poner en movimiento. Entonces, también vamos a ver algunas características fundamentales de lo que es hormona. En este caso, eh, la primera característica, bueno, por supuesto que una hormona va a ser producida por una glándula endocrina, esto sería una característica importante, pero nosotros a partir de este momento a la hormona también le vamos a conocer como el primer mensajero químico. Entonces, la vamos a definir también a la hormona como el primer mensajero químico. Una hormona, al ser una sustancia química, pues va a tener una estructura química específica. Y también, al generar una respuesta, la forma en cómo va a generar esa respuesta hormonal es a través de un mecanismo de acción. Entonces, esta es otra característica muy, muy importante en la hormona. Entonces, es el primer mensajero químico, tiene estructura química específica y tiene mecanismo de acción hormonal. ¿Para qué? Para generar la respuesta. Algo importante con respecto al mecanismo de acción hormonal es que este va a depender directamente de su estructura química. ¿Por qué? Porque dependiendo de la estructura química, va a ser, va a depender, la estructura química de la hormona va a determinar dónde se ubique el receptor hormonal. Entonces, en este caso van a existir hormonas que sean hidrosolubles y que sean liposolubles. Todas aquellas hormonas que sean hidrosolubles van a tener su receptor en la membrana, porque no pueden pasar la membrana. ¿Por qué? Porque recordemos que la membrana es una bicapa fosfolipídica.
En cambio, aquellas hormonas que sean liposolubles, pues sí, sí van a poder atravesar la membrana y van a poder ingresar a la célula para llevar a cabo su mensaje dentro de la propia célula. Es decir, van a encontrar su receptor dentro de la propia célula. Otra característica importante es que las hormonas poseen vida media, que puede ser de minutos a días. También decíamos anteriormente que requieren de un estímulo para su liberación. Y bueno, otras características que si bien son importantes, no son tan importantes como las que mencionamos anteriormente, es que bueno, algunas pueden viajar en forma libre, otras pueden viajar unidas a proteínas y esto va a favorecer que su vida media sea más corta si viajan en forma libre o se alargue si viajan unidas a proteínas. También las hormonas, otra característica es que se van a liberar en concentraciones o en cantidades pequeñas. Estamos hablando de nanogramos, de picogramos o de microgramos por decilitro. La hormona, al ser definida como el primer mensajero químico, van a llevar el mensaje al órgano blanco. En el órgano blanco van a ubicarse o van a actuar sobre un receptor específico y ya decíamos hace un rato que van a generar una respuesta o un efecto que puede ser, si bien temporal, también puede ser permanente. Por ejemplo, un efecto temporal puede ser el control de la glucosa y un efecto permanente puede ser, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Me queda claro que nosotros no somos los mismos a como éramos cuando éramos unos niños o incluso unos bebés. Entonces, eso ya genera ese cambio permanente que se está generando día con día, pues es un cambio que lo propicia el propio sistema endocrino. Entonces, volvamos a recordar el esquema que vimos hace un rato, ¿no? El del arquero, la flecha y el blanco, ¿no? Así de forma general, nosotros podríamos esquematizar al sistema endocrino. Si nosotros quisiéramos ponerle nombres propios, por ejemplo, aquí podríamos poner el páncreas, la insulina, ¿sale? Viaja por la sangre, a través de un órgano blanco, por ejemplo, el hígado o el músculo, a través de un receptor específico de insulina, va a tener un mecanismo de acción específico y va a generar una respuesta. ¿Qué respuesta puede generar? Pues disminuir los niveles de glucosa si yo estoy comiendo. Y una vez que ya reduzco los niveles de glucosa y logro mantener los niveles, pues esta respuesta hormonal va a retroalimentar a mi propia glándula endocrina. ¿Para qué? Pues para que ya la insulina no se esté liberando de más, ¿no? Bueno, ahorita que mencioné el páncreas decíamos hace un rato que es una glándula de secreción mixta, ¿sale? Entonces existen algunas glándulas que pueden tener tanto secreción exócrina como en el caso del páncreas, es decir, eh, su secreción exócrina va a liberar otros productos diferentes a las hormonas hacia el tubo digestivo, enzimas, agua, moco, ya lo van a ver ustedes en digestivo, y la parte endocrina, el tejido endocrino del páncreas, pues va a ser el encargado de producir hormonas como la insulina. Bueno, entonces decíamos que las hormonas, dentro de las características fundamentales, es que poseen estructura química y poseen un mecanismo de acción hormonal. Entonces, nosotros vamos a clasificar a las hormonas de dos formas muy sencillas. La primera de ellas es por su estructura química y la segunda es por su mecanismo de acción. Vámonos por la primera parte. Entonces, por su estructura química, nosotros vamos a tener cuatro grupos generales, cuatro grupos muy sencillos. La primera de ellas, el primer grupo, es el grupo de las hormonas proteicas. Acuérdense ustedes que las proteínas, pues son conjuntos de aminoácidos que están unidos entre sí, por lo general, están unidos por enlaces peptídicos. Pueden tener otros enlaces, pero en términos generales es un conjunto de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Entonces, las proteínas pueden estar clasificadas según su cantidad de aminoácidos. Entonces, aquellas hormonas que tengan de 2 a 10 aminoácidos, les vamos a llamar hormonas peptídicas. Aquellas que tengan de 11 a 100 aminoácidos, les vamos a llamar polipeptídicas en términos generales. Y aquellas que tengan más de 100 aminoácidos, les vamos a conocer como proteínas. ¿Sale? Entonces vamos a tener el primer grupo de las hormonas proteicas. Luego vamos a tener el grupo de las glucoproteicas, es decir, van a tener las mismas características que las proteicas, es decir, van a ser conjuntos de aminoácidos, pero además se les va a adicionar una molécula de carbohidrato, una molécula de glucosa. Entonces, en términos generales, una hormona glucoproteica es una proteína, es decir, tiene características de las hormonas proteicas, pero aparte se les va a adicionar
un carbohidrato. Vamos a tener también aquellas hormonas que sean las llamadas aminas, que van a tener la propiedad de que van a derivar de un aminoácido llamado tirosina, ¿sale? Y vamos a tener también el grupo de las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son hormonas lipídicas cuya, cuya propiedad o cuya característica es que todas estas van a derivar de un precursor llamado colesterol. Entonces, el colesterol, jóvenes, es una molécula lipídica que de la cual se van a derivar moléculas funcionales, entre ellas hormonas en este caso esteroideas. Bueno, ustedes a lo mejor ya en el aula virtual leyeron que existen otro tipo de hormonas, que los eicosanoides en este caso, ¿no? Las prostaglandinas. Estas no las vamos a ver como tal en el módulo. Son importantes, pero en estos momentos todavía no las vamos a manejar. Entonces, en términos generales, nosotros dividimos a las hormonas por su estructura química en estos 4 grupos principales. Entonces, las proteicas, las glucoproteicas, las aminas y las esteroideas. Nosotros ahora vamos a mencionar algunos ejemplos. Para que nosotros no lo aprendamos mucho más sencillo, muchachos, nosotros vamos a decir que de las esteroideas vamos a tener 6 grupos de hormonas. A las aminas les vamos a estudiar unos 4 o 5 ejemplos. A las glucoproteicas les vamos a estudiar 4 ejemplos. Entonces ahora nos vamos a ir al revés. Entonces, de las esteroideas, muchachos, vamos a estudiar 6 hormonas principales. La primera de ellas van a ser los estrógenos, el grupo de los estrógenos, como el estradiol, la estrona, van a tener la característica de que estos estrógenos poseen 18 carbonos. Vamos a estudiar al grupo de los andrógenos, que son de 19 carbonos. El ejemplo clásico es la testosterona. El grupo de los glucocorticoides, como el cortisol que mencionábamos hace un rato. El cortisol es un esteroide, es una hormona esteroidea. Que ya a partir de este momento nosotros vamos a estudiar hormonas de 21 carbonos. Al final vamos a mencionar a la vitamina D, que bueno, es una hormona peculiar, ¿no? Vamos a estudiar al grupo de los mineralocorticoides, entonces decíamos los glucocorticoides como el cortisol, el grupo de los mineralocorticoides, y el ejemplo clásico es la aldosterona, el grupo de los progestágenos como la progesterona, y bueno, decíamos que tenemos a una hormona, a la que le llamamos vitamina D, o 1,25 dihidroxi colecalciferol, algunos también le llaman calcitriol. Entonces esta vitamina D tiene funciones importantes para la absorción de calcio en el intestino. Entonces, son 6 hormonas, ¿no? Vamos a estudiar del grupo de las aminas al grupo de las catecolaminas. Lo vamos a subdividir en el grupo de las catecolaminas. Aquí vamos a estudiar en forma general a tres mensajeros, a la adrenalina, a la noradrenalina y a la dopamina. Estas 3 catecolaminas las van a estudiar con mucho mayor detalle en sistema nervioso, entonces por ahorita las vamos, en este caso, las vamos a mencionar más adelante en el módulo, pero no las vamos en este caso a profundizar de más. Las que sí vamos a mencionar del otro grupo de las aminas son aquellas aminas que se encuentran yodadas, es decir, que además se les adiciona yodo. Y de aquí vamos a estudiar a dos hormonas importantísimas. En este caso, vamos a estudiar a las hormonas tiroideas T3 y T4. Del grupo de las glucoproteicas, muchachos, vamos a estudiar principalmente a 4 hormonas. La primera de ellas es la hormona folículo estimulante o FSH, la hormona luteinizante o LH, la gonadotropina coriónica humana, que bueno, muchos no queremos tener, ni hombres ni mujeres, ¿verdad? Y la hormona estimulante de tiroides o TSH, ¿no? También algunos le llaman la tirotropina. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿y cuáles serían ejemplos de proteicas, muchachos? ¿Cuáles serían ejemplos de proteicas? Yo les podría decir así en forma muy didáctica que todas aquellas que no sean glucoproteicas, ni aminas, ni esteroideas, van a caer en el grupo de las proteicas. Por eso aquí ponemos el resto, ¿no? Todas las demás. Entonces, imagínense, por esa razón aquí yo puse algunos circulitos. Imaginemos nosotros que tenemos una bolsa de canicas. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, yo te voy a poner en la bolsa 6 canicas azules, 5 rojas, 4 amarillas y el resto van a ser blancas, y tú en un momento dado metes tu mano y sacas una canica, y entonces yo te pregunto, ¿es azul? ¿Es roja? ¿O es amarilla? O bueno, simplemente ¿es de color? Pues no. Entonces,
¿Cuál te imaginas que puede ser? Pues seguramente es una canica blanca. Entonces, lo mismo ocurre acá. Entonces, si es una hormona que no entra dentro del grupo de las esteroideas, dentro del grupo de las aminas o dentro del grupo de las glucoproteicas, que ya decíamos ejemplo, lo más probable es que va a ser todas las demás, van a ser el resto, ¿no? Y bueno, pues por aquí podríamos mencionar muchos ejemplos, ¿no? La insulina, el glucagón, la somatostatina, el polipéptido pancreático, la grelina, la hormona de crecimiento, la prolactina, la ACTH, la calcitonina, la paratormona y otras más, ¿sale? Todas las que no entren dentro del grupo de las esteroideas, dentro del grupo de las aminas, o dentro del grupo de las glucoproteicas, ¿sale? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, igual, ¿no? Hormonas proteicas, polipéptidos, glucoproteicas, aminas, y bueno, las esteroideas en este caso, que ya mencionamos, ¿no? El cortisol, la aldosterona, los estrógenos, etcétera. Bueno, esa es una manera de clasificar a las hormonas. Otra forma de clasificar a las hormonas es por su mecanismo de acción. Entonces, esto va a depender de la estructura química, decíamos, pero también va a depender, y esto va a determinar la ubicación del receptor. Entonces, vamos a tener dos tipos de ubicación del receptor. Uno de ellos es receptor de membrana y otro de ellos es receptor intracelular. Entonces, fíjense muy bien, muchachos. Decíamos que las hormonas, dependiendo de su estructura química, van a poseer un receptor dentro de la membrana, es decir, van a poder pasar a la membrana o, o no van a poder pasar. Entonces, todas aquellas hormonas que sean liposolubles, en este caso podríamos mencionar a las aminas yodadas y a todas las esteroideas, van a tener la propiedad de ser liposolubles y por lo tanto van a poder atravesar la membrana y su receptor va a localizarse dentro de la propia célula, es decir, van a tener receptor intracelular. Recuerden que la hormona es el primer mensajero químico y para poder llevar a cabo esta respuesta, pues deben de realizar lo que nosotros conocemos como mecanismo de acción hormonal. Como la hormona esteroidea está ingresando a la célula y llega a un receptor dentro de la propia célula, puede estar ubicado en el citoplasma o en el núcleo, ¿qué creen? No va a necesitar de un segundo mensajero. A diferencia de las hormonas que sean hidrosolubles, por ejemplo, las proteicas, las glucoproteicas y las catecolaminas, no van a poder atravesar la membrana, pero necesitan llevar el mensaje. Entonces, para llevar a cabo el mensaje, tienen que tienen que iniciar su respuesta a través de este receptor de membrana, pero este receptor de membrana a su vez va a prolongar el mensaje. Entonces, lo va a realizar a través de la utilización de segundos mensajeros. Entonces, aquellas hormonas que tengan receptor de membrana sí van a ocupar segundo mensajero. ¿Y cuáles entonces son los segundos mensajeros más importantes? El primero de ellos, jóvenes, es el AMP cíclico, luego mencionamos al GMP cíclico, al calcio y al inositol, y a la cascada de sinasas, ¿no? A la que le llaman tirosinasa o tirosina sinasa. Y aquí, bueno, vamos a tener de dos tipos que ya más adelante vamos a detallar, ya cuando veamos mecanismos de acción hormonal. Entonces, dependiendo de la hormona, de la naturaleza química de la hormona, pues va a ser la ubicación de su receptor. Veamos aquí que la hormona proteica, su receptor está localizado en la membrana, mientras que la hormona, por ejemplo, una hormona esteroidea, pues sí puede atravesar la membrana y su receptor va a estar localizado dentro de la propia célula. En este caso, a diferencia de la hormona proteica, no va a necesitar segundo mensajero. Entonces, de igual manera, nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué hormonas van a utilizar? ¿Cuáles van a ser los segundos mensajeros utilizados por las hormonas? Vamos a empezar ahora al revés. De igual forma, ahora los segundos mensajeros los mencionamos desde la AMP cíclico hasta las tirosinasas. Ahora lo vamos a hacer al revés. Entonces, vamos a iniciar por la cascada de tirosinasa o de cascada de sinasas. Todas las hormonas que lleven a cabo este mecanismo de acción o este segundo mensajero van a ser todas aquellas hormonas que conozcamos como promotoras del crecimiento. Entonces, podríamos decir factores de crecimiento locales, hormona del crecimiento, factores de crecimiento similares a la insulina, todo lo que tenga que ver con crecimiento van a tener su receptor en la membrana y van a utilizar como segundo mensajero a las sinasas. Aquí también vamos a mencionar a la insulina, aquí también vamos a mencionar a la prolactina y a la eritropoyetina porque tienen mucho que ver con cuestiones de crecimiento, muchachos.
¿Qué hormonas van a utilizar como segundo mensajero al calcio? Pues todas aquellas que requieran actividad contráctil, actividad de tipo muscular, sobre todo de músculo liso. Por ejemplo, aquí los ejemplos clásicos es la vasopresina o la antidiurética. La antidiurética, como su nombre lo indica, ¿no? Es la antipipí, es la que me retiene agua para no estar orinando todo el tiempo. Pero también la antidiurética va a tener efectos vasoconstrictores. Entonces, para efectos de vasopresina o para efectos vasopresores, va a utilizar al calcio y al inositol. Otro ejemplo podríamos mencionar que a lo mejor van a ver allá en digestivo, es la colecistocinina. La colecistocinina es una hormona que va a contraer la vesícula para liberar bilis. Pues para liberar precisamente bilis se requiere de contracción muscular y para eso se requiere calcio. Otro ejemplo que podríamos mencionar es el de la oxitocina. La oxitocina es una hormona que está presente en el trabajo de parto. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo contracción muscular a nivel uterino, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo de parto. Entonces, el útero está conformado por músculo liso, ¿vale? ¿Qué hormonas van a utilizar GMP cíclico? Bueno, aquí vamos a mencionar principalmente una. Hay otra que vamos aquí a mencionar, pero pues más que hormona es un gasecito, es un gas. Entonces, la única hormona que vamos a mencionar aquí que utiliza GMP cíclico es la hormona natriurética. La natriuresis, jóvenes, es la liberación de sodio por la orina. Entonces, la hormona natriurética va a tener esa función, así como la antidiurética retiene agua, la natriurética hace lo contrario, pero en lugar de retener, va a excretar. ¿Y qué va a excretar? Sodio, ¿sale? Natriurética de natrium, que es sodio en términos generales. Entonces, la única hormona que vamos a estudiar aquí que utiliza GMP cíclico es la natriurética. Pues podríamos mencionar también al óxido nítrico como un vasodilatador, pero no lo dejamos así como que con un asterisco, porque más que ser una hormona, es considerado, decíamos, un gas, ¿no? Es un gas que si bien es cierto utiliza GMP cíclico, no lo vamos a considerar como hormona, ¿no? ¿Vale? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son entonces todas las que utilizan AMP cíclico? ¿Qué creen? Pues todas las demás. Así como lo vimos en estructura química, todas las demás. Todas las demás, por supuesto, que sean hormonas que utilicen receptor de membrana, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si ustedes me dicen el cortisol, pues el cortisol, por su estructura química, pues es una hormona esteroidea. Entonces, al ser hormona esteroidea, su receptor va a estar localizado dentro de la célula y no va a necesitar segundo mensajero. En cambio, las hormonas tiroideas, que ojo, las hormonas tiroideas también son promotoras del crecimiento, pero al ser liposolubles, muchachos, las hormonas tiroideas, su receptor va a estar localizado dentro de la célula y por lo tanto no van a ocupar segundo mensajero. Entonces, ya vimos cuáles son las hormonas que utilizan sinasas, cuáles son las que utilizan calcio inositol y cuáles utilizan GMP cíclico. Entonces, todas aquellas hormonas que tengan ubicado su receptor en la membrana y que sí utilicen segundo mensajero, en este caso GMP cíclico, pues son todas aquellas que no se encuentran ni en este grupo, ni en este grupo, ni en este grupo, ¿no? Entonces, si no es promotora del crecimiento, si no es una hormona que requiere actividad contráctil, ya decíamos algunos ejemplos, si no es una hormona que requiera que esté dentro de este grupo, que son dos, o bueno, una en general, pues van a ser todas las demás, ¿no? Todas las demás que sean hormonas que utilicen receptor de membrana. En pocas palabras, el resto. El resto. Entonces, podríamos mencionar ejemplos, ¿no? El glucagón, la ACTH, la TSH, la paratormona, la calcitonina, ¿sale? La antidiurética aquí la pongo, jóvenes, como nosotros decíamos que la antidiurética utiliza calcio, pero para fines vasoconstrictores, pero para fines antidiuréticos, es decir, para fines de retener sodio, perdón, de retener agua, utiliza MP cíclico. Y como dice la diapositiva, y otras más. Entonces, yo le podría, por ejemplo, preguntar a Dulce Zapata, a Dulce, ya con todo esto, Dulce, tú podrías decirme cuál es la estructura química y el mecanismo de acción de una hormona. Entonces, yo te podría preguntar, Dulce, dime la estructura química y el mecanismo de acción del polipéptido pancreático. Bien facilito, ¿verdad? Les voy a pedir a todos los demás que vamos a iniciar una votación, ¿sale? En la parte de votación les voy a pedir, por favor, que elijan la respuesta correcta. Son 3 preguntas que tienen mucho que ver con esto. Entonces, mientras tanto a Dulce le preguntamos, dinos la estructura química y el mecanismo de acción del polipéptido pancreático.
¿Qué estructura química te imaginas que tiene, Dulce? No lo sé. A ver, si no le preguntamos aquí a Alejandro, que también lo tengo en pantalla. Tampoco lo sé, profesor. A ver, Eduardo PG. Perdón, Dinos ¿cuál es su estructura? la estructura química y el mecanismo La de acción del polipéptido pancreático. del polipéptico. Su estructura podría ser una proteica. Exactamente, ¿verdad? Porque no entra dentro de las ¿Proteicas? glucoproteicas, no entra dentro del grupo de las aminas, ni tampoco entra dentro del grupo de las esteroideas. Y entonces, ¿cuál sería su mecanismo de acción del polipéptido pancreático? La palabra te lo dice, ¿no? Polipéptido. Entonces, proteica Sí, seguro. Sí, proteica. Entonces, mecanismo de acción. ¿El receptor en dónde se encuentra? Mecanismo de acción en la membrana. Eso. Bueno, si tiene receptor de membrana, ¿tiene? Ay, perdón, me pongo nervioso. No te preocupes, no te preocupes. Tendría un segundo mensajero. Tendría un segundo mensajero. Eso, ¿verdad? Si tiene receptor, si es una proteica, su receptor está ubicado en la membrana, entonces tiene receptor de membrana. Si tiene receptor de membrana, tiene segundo mensajero. Mensajero. ¿Y cuál es el segundo mensajero del polipéptido pancreático? AMPC cíclico. AMP cíclico, ¿verdad? AMP Sí. cíclico, perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, no la mencionamos dentro del grupo de las sinasas, no la mencionamos en el grupo de calcio, no la mencionamos tampoco en el grupo de GMP cíclico. Entonces, lo más probable es que esté dentro del grupo del grupo del AMP cíclico. Así de sencillo, así de simple. Entonces, en las votaciones, aquí estamos poniendo, vamos a ver, dicen aquí, dentro de las votaciones, dicen, la gran mayoría está votando que la estructura química del glucagón es una proteica, efectivamente. Entonces, el glucagón es una hormona proteica. Si es una hormona proteica, su receptor va a estar ubicado en la membrana, ¿verdad? En la membrana. En la membrana. Sí. Y si está ubicado en la membrana, debe tener Segundo mensajero. Entonces, ¿cuál será el segundo mensajero del glucagón? El AMP cíclico. El AMP cíclico, efectivamente. Entonces, el AMP cíclico es muy probable que sea su segundo mensajero. ¿Por qué? Porque no lo mencionamos en el grupo de las sinasas, en el grupo de calcio, en el grupo de GMP cíclico o en el grupo de AMP. Entonces, por lo tanto, estaría en el grupo de AMP cíclico. Fíjense entonces. Aquí están ejemplos, ¿no? Entonces, fíjense, Edith, en este caso, sí. yo te podría preguntar, dinos la estructura química y el mecanismo de acción de la calcitonina. La estructura química ¿del qué? De la calcitonina. No sé. Es un mineralocorticoide, ¿sí tiene que ver con eso? ¿Pura? ¿La calcitonina es mineralocorticoide? Bueno, les hace falta revisar. Veo que no están estudiando el aula habitual, ¿eh? El aula habitual está es una proteica, ¿no? Pues es una proteica, ¿verdad? Exactamente, porque no es ni esteroidea, no está dentro de las aminas, no está tampoco dentro de las glucoproteicas. Entonces, ¿qué estructura química piensan que pueda tener? Proteica, ¿no? Proteica. Bueno, si es una hormona proteica, ¿dónde está ubicado el receptor? En la membrana. ¿Verdad? Y si está ubicado en la membrana, voy a regresarme al esquema del receptor. Si está ubicado en la membrana, ¿tendrá o no tendrá segundo mensajero? Sí. Sí tendrá. Eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué segundo mensajero podría tener la calcitonina?
¿Cuál será el más probable? AMP cíclico. AMP cíclico. AMP cíclico, ¿verdad? Exactamente, AMP cíclico. Bueno, Alejandro, ¿cuál es tu duda? No, era la de hace ratito, pero ya la resolvió cuando lo explicó. Bueno, ok. Bueno, vamos a concluir con esta parte, muchachos. Ya estamos en hora y creo que ahorita viene otra clase. Bueno, en cuanto a hormonas que utilizan receptor intracelular, bueno, vamos nosotros a subclasificar a las hormonas con receptor intracelular en dos formas. En aquellas que tienen receptor intracitoplasmático, es decir, su receptor está localizado en el citoplasma o su receptor está localizado en el núcleo. Entonces ya estamos viendo un poquito sobre célula, ¿no? Ahorita no fue un tema que viéramos de inicio, pero es algo importante que nosotros vamos a ver. Entonces, de acuerdo a la localización del receptor, si se encuentra en citoplasma, ojo, todas estas son aquellas hormonas que sí pueden atravesar la membrana, ¿eh? Las que no utilizan segundo mensajero, quiero aclarar. Entonces, aquellas hormonas que utilizan receptor intracitoplasmático van a encontrar su receptor dentro del propio citoplasma y van a tener la peculiaridad de que van a utilizar proteínas de choque térmico. Estas proteínas de choque térmico ya las vamos a ver más adelante en el mecanismo de acción. En términos generales son 4. En este caso, los glucocorticoides como el cortisol, los mineralocorticoides como la aldosterona, los andrógenos y los progestágenos. Pero también vamos a encontrar hormonas que tengan su receptor localizado en el núcleo, es decir, van a poder atravesar el núcleo también. Entonces, sin necesidad, ahora sí, como dice aquí, ¿no? Si se dirigen directamente al núcleo, sin escala, ¿no? Se van directo. ¿Cuáles serán hormonas que van a tener su receptor localizado en el núcleo? Pues las hormonas tiroideas, los estrógenos y la vitamina D, que también son hormonas esteroideas. Entonces, aquí el primer ejemplo serían las hormonas tiroideas. Bueno, muchachos, voy a pausar a partir de este momento la grabación